jurado de enjuiciamiento de magistrados en representación de la Cámara de Diputados el 3 de junio del año 2020. Una semana después aproximadamente, el 8 de junio a las 17 horas, según la documentación que nos había respondido el MEC en el año 2023, ese 8 de junio del 2020 ingresa un documento con la firma del doctor Euclides Acevedo solicitando el, el registro del título del senador David Rivas ante el Ministerio de Educación y Ciencias. Al día siguiente, a las 12 del mediodía, el 9 de junio, 12:50 del mediodía, perdón, de ese, 12 de ese 9 de junio, eh, se emite un dictamen favorable para registrar el título de Rivas y ya a las 12:56, 6 minutos después del dictamen, se registra oficialmente, o sea, sale a ver, me olvidé ahí cómo se dice, el, el documento que hacía efectivo ese registro del título, ¿verdad? Entonces, él tuvo una carrera meteórica, o sea, su registro tuvo una carrera meteórica, y a todo esto hay que dar el contexto, fue en pandemia, había como una cuarentena, el ingreso se hace del documento a las 17 horas del 8, ¿verdad? Yo no sé si eso estaba abierto el MEC a esa hora, normalmente a las 17 horas, luego ya es medio, en un día normal, déjame dudar, y en ese contexto, déjame dudar más, ¿verdad? Pero a eso sumarle que él a las 12:50 del 9 de junio consigue un dictamen favorable para quitar el título y a las 12:56 efectivamente sale la resolución para que se registre el título. Ese día, a las 14 horas aproximadamente, si uno busca en las redes sociales los archivos del jurado de enjuiciamiento de magistrados, sus publicaciones, encuentra que a las 14 horas aproximadamente Hernán David Rivas jura ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Qué pauta nos da eso? O sea, ¿qué nos dice esta información? Creo yo, ¿verdad? Lo que nos dice esta información es que Hernán Rivas se vale de un esquema existente, se vale de un sistema que escupe títulos falsos para poder generar el título que le iba a permitir jurar ante el jurado, ¿verdad? Por eso se da toda esa, entre comillas, coincidencia de esa celeridad que le permite tener el registro o una horita y un poquito más, una horita y monedas antes de su juramento definitivo ante el jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Diputado, y ahí hay algo muy importante. Usted señala que evidentemente esto quedó como armado, pero hablamos otra vez de un esquema y ustedes mencionaban que se había solicitado informes también ya anteriormente sobre esta universidad sudamericana que finalmente utilizó también estos tiempos y el desconocimiento en pandemia para otorgar estos supuestos títulos, porque inclusive se mencionaban que hay varias personas que fueron señaladas de tener títulos falsos. No solamente Rivas, el más grave es Rivas, pero no solamente él. Sí, de hecho, el MEC a nosotros nos responde, como mencionaste, un legajo bastante extenso de documentación con respecto al caso Rivas y nos envía un dictamen que es creo que el más conocido, que es el de Castañas Levy, que él, bueno, llega a la conclusión de que había que abrogar ese título, la resolución que registraba ese título. Acompañado de ese documento, viene otro dictamen que se refería al dictamen de Castañas Levis. Es como que dentro del MEC otra vez se envía a otra oficina, vamos a decir, para poder evaluar, vamos a analizar el dictamen de Castañas Levis. Yo entiendo perfectamente que eso se habrá hecho de manera interna como para amortiguar o paliar un dictamen tan contundente como el del doctor Castañas Levy, ¿verdad? Este segundo dictamen, eh, primero un mamotreto jurídico, porque lo que hace es ni siquiera niega, ni siquiera rebate de forma directa los puntos de Castaña, sino lo que hace es matizar, simplemente matizar el proceso acelerado del caso Rivas, ¿verdad? Para tener el registro del título. Y segundo, comete un error en las últimas páginas que yo no sé si se dieron cuenta o no se dieron cuenta, pero que al final se convierte en ese momento para nosotros en un elemento clave para decir, acá se están imprimiendo títulos falsos, eh, no solamente el caso Rivas, sino tenemos muchos casos. ¿Por qué? Porque en ese documento ellos reconocen que la Universidad Sudamericana se habilita la carrera de Derecho recién a finales del 2009, noviembre del 2009.
¿Qué quiere decir eso? Que en el mejor de los casos, la carrera pudo haber comenzado a inicio del 2010. Y en ese mismo documento, es muy loco porque uno ve el documento y es como que hay como 5 líneas de diferencia entre esto que estoy citando y lo que te voy a citar ahora, que es, ellos escriben, redactan que la Universidad Sudamericana empieza a registrar títulos ante el Ministerio de Educación y Ciencias desde el año 2013. Entonces, para una carrera que dura 5 años, que tiene 10 semestres, ¿verdad? Como mismo le de certificado de estudio, ¿cómo hicieron ellos para tener a alumnos egresados de esta universidad ya en el año 2013? Siendo que ellos mismos admiten que se habilita recién la carrera en el año 2010 prácticamente. Entonces, ese segundo dictamen que era para matizar, al final para nosotros se terminó convirtiendo en una herramienta clave, porque ahí se nos abre la puerta para abrir un poco más la cancha en la investigación y darnos cuenta que, espera, acá arriba vino a valerse de todo esto. Vino a valerse de todo esto porque había sido, tenemos gente que está registrado, qué sé yo, tenemos gente que terminó la carrera, el colegio en el año 2013, eso está en la página del MEC, y termina la carrera en el año 2015, la carrera de Derecho, ¿verdad? Y es súper fácil hacer esos cruces de datos, son datos públicos, ¿verdad? Entonces, estos elementos que nos envía el Ministerio de Educación y Ciencias, y este segundo dictamen, por sobre todo, para mí termina siendo lapidario, y termina siendo el impulso que nos faltaba en ese momento para denunciar, como lo denunciamos con Katia González, eh, en aquel año 2023 del Congreso Nacional. O sea, nosotros denunciamos diciendo, este título es falso. O sea, empezamos diciendo, este título es falso. Y expusimos justamente todos estos elementos que para nosotros eran categóricos. Claro, ahora hay un elemento que intentó el tribunal hoy obtener del siguiente testigo, que es el exdiputado también Hugo Ramírez. Le hicieron preguntas tanto de la Fiscalía como desde el propio tribunal a los efectos de conocer quién finalmente o quién fue el responsable, quién dijo que Hernán Rivas tenía que ser el nuevo representante de la Cámara de Diputados en aquel entonces ante el jurado, y no hubo una respuesta concreta. Usted, de acuerdo a su criterio, también a su conocimiento de todo esto, ¿quién cree que pudo haber sido diputado? A ver, yo no sé quién pudo haber sido, o sea, no me quiero regar ahí, ¿verdad? Sí creo que te doy una elección. Una elección te puedo dar. Cámara de Diputados. Ahora, justamente hoy mencionaba en el testimonio, para nosotros el caso Rivas era resonado previo a llegar a Cámara de Diputados. Yo vengo del mundo universitario y demás. Entonces, el caso Rivas como era como un caso hasta de meme, te voy a decir, ya en el previo a la llegada al Congreso en el año 2023, en el entorno universitario, ¿verdad? Eh, entonces, para mí, estas declaraciones pierden fuerza porque en el año 2023 ellos les vuelven a elegir. Y no contentos con eso, lo eligen como un presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, el tipo llegó al cargo más alto probablemente para juzgar magistrados, a jueces, fiscales, teniendo un título en ese momento como mínimo dudoso, pero como mínimo, ¿verdad? Y teniendo claramente una preparación nula, porque Hernán David Rivas no era un legislador que hablaba en el Congreso Nacional. De hecho, la única vez que habló para defenderse nos regaló infinitas perlitas, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, para mí, pierde, eh, no sé si, no sé si se falta, ahí se colgó creo la imagen, volvió. Eh, Creo que se falta un poco a la verdad. Creo que hasta nos tratan de estúpidos, ¿verdad? Este es el momento en el que todos se quieren lavar las manos y para mí está claro que, bueno, ellos, de hecho, lo sostuvieron hasta el final. O sea, hay que decirlo. Claro, y ahí me gustaría tocar un punto. Si bien usted fue citado como testigo, no podemos decir que no pudo ver la declaración de los anteriores testigos, que son el rector y también el encargado, el decano de la Universidad Sudamericana. ¿Considera sus declaraciones, si las llegó a ver, qué le dan el contexto de esto? Porque usted acaba de mencionar que esto se sostuvo hasta el final, pero ahora está cayendo. Inclusive se habló de firmar el título en un automóvil, en una camioneta. ¿Qué considera usted respecto a estas declaraciones? Bueno,
creo que es una posición bastante cómoda por parte de este decano, como mínimo, ¿eh? Digo posición cómoda como mínimo, ¿verdad? Para no entrar en con otros términos un poco más fuertes. Porque no se puede declarar alegremente que ellos estaban haciendo de buena fe, como lo mencionaba el doctor Euclides Acevedo. Esta facultad, y hay que decir, ellos asumen, hay que ponerle contexto, ellos asumen, es cierto, Euclides Acevedo menciona que él asume posterior al cierre de la carrera de Derecho, pero yo no asumiría una, una facultad que primero viene de una intervención, ¿verdad? Esa intervención tiene un dictamen. Ese dictamen dice claramente, eso está en los archivos de la Cámara de Diputados, menciona, por ejemplo, que habían sedes que no tenían aulas, se impartían clases en galpones, tenían sedes donde se hacía como el plurigrado, ese que se hace a veces en algunos colegios, ¿verdad? No se distinguía el área de la carrera, de la profesión que se estaba enseñando, sino que tenían un aula con un profesor que enseñaba todo. Hay lugares donde tenían así exactamente un profesor, lugares sin bibliotecas, sin infraestructura mínima. De hecho, hasta hay un ejemplo en el que mencionan en ese dictamen de que el local de día era una guardería y de noche era facultad, de noche era universidad. Eh, entonces, yo me pongo nomás en contexto. Asume el doctor Euclides Acevedo como rector de la Universidad Sudamericana, ¿verdad? Y en ese corte administrativo, uno ve qué historial le precede a esa Universidad Sudamericana, ¿verdad? ¿Cuál es el historial? ¿Qué se intervino? ¿Por qué se intervino también? Eso también mencionamos en el juicio. Se interviene porque hubo una denuncia de lavado de dinero, asociación criminal, estafa y otros delitos, ¿verdad? Eh, y cómo él, de buena fe, en ese contexto, cómo firmar de buena fe un certificado de estudio, ¿verdad? Y déjeme dudar de la firma, entre comillas, solamente de buena fe, cuando lo que ocurre a la hora del registro del título es la celeridad que se tuvo, ¿verdad? O sea, eso se mete a las 17 horas un día y al día siguiente se tiene el resultado, ¿verdad? Algo que completamente atípico, completamente anormal. Entonces, yo no, creo que es un lavado de manos muy burdo y que no corresponde, yo pediría que no nos traten de imbéciles. O sea, Oscar Rodríguez Kennedy es una persona que entiende de derecho. Es una persona que entiende las implicancias de sus firmas, ¿verdad? Los alcances que tiene una firma. Entonces, eh, creo bueno, creo que nos tratan un poco de idiotas cuando quieren resumir que el problema es solamente David Rivas. Es solo David Rivas. Como si fuera que él un día registró un título y él imprimió en su casa y le mandó nomás a firmar y ellos tenían que firmar y estaban obligados. No funciona así. Pero algún respaldo hay que tener, Y ¿verdad? hablando, Menciono una cosa más ahí. sí, sí, sí. Perdona, hicieron más con este puntito, ¿verdad? Eh, los certificados de estudios, o sea, cómo ellos no controlaron la sede del certificado de estudios, cómo ellos no controlaron la sede de donde realmente, entre comillas, estudió Rivas. Al final, ellos le emiten un certificado de estudios que dice que Rivas estudió en Luque, ¿verdad? Cuando dijo que estudió en Ciudad del Este, cuando pudo haber sido Pedro Juan Caballero, o sea, hay demasiadas inconsistencias que se ven rápidamente. La información a la que nosotros accedimos es información no secreta, es información a la que el mismo Euclides tuvo que acceder cuando estuvo como rector de la Sudamericana. No hay nada nuevo ahí. Y en este caso estamos hablando claro, usted menciona que no fueron obligados, lo hicieron ellos y inclusive utilizaban la palabra que tuvieron que haber sido más cuidadosos o más detallistas a la hora de firmar. Pero ahora quisiera yo pasar de eso a lo que se hablaba también en el contexto del juicio el día de hoy, y es que ustedes recibieron amenazas también en el marco de esta causa, la fiscal fue amenazada. ¿Qué le da a entender ahora esto? Estamos en pleno juicio oral y público. ¿Tiene algún miedo por alguno de los que están implicados en esta causa o considera que se podrían dar también amenazas en el marco del desarrollo de este juzgamiento? Yo creo que se están dando luego eh, amenazas solapadas utilizando las instituciones, ¿verdad? Para mí es muy grave que hoy el jurado de enjuiciamiento de magistrados en este contexto tenga abierta una causa por mal desempeño de funciones contra las fiscalas que llevan adelante esta causa y que encima se abre por esta causa. O sea, ¿cómo el jurado
abre una causa sobre una causa que tiene todavía el juicio abierto, ¿verdad? Y déjenme pensar mal, pero yo creo firmemente que este es un mecanismo de apriete. Estamos observando que llega mediante una notificación seguramente. Te estamos mirando cómo te desempeñas y qué haces. Eso es, creo que ese es el mensaje del jurado en juiciamiento de magistrados. Y me apena mucho porque es el jurado el primer interesado en esta causa. Debe ser el primer interesado en esta causa porque hay que recuperar credibilidad, hay que recuperar institucionalidad, hay que recuperar el nombre del jurado en juiciamiento, la confianza en el jurado. Y esto, sinceramente, para mí, lo que denota es que acá hay evidentemente eh, los poderes que protegieron tanto tiempo arriba todavía siguen operando, ya de otras maneras, ¿verdad? Las amenazas siguen llegando, ya con otros métodos, pero siguen estando ahí las amenazas. Nosotros sufrimos algunas amenazas en el contexto de la investigación que hacíamos en el caso Rivas, y yo hoy comentaba por primera vez, comento por primera vez porque, bueno, ameritaba el juicio. Creo que ameritaba el juicio contarlo. Nunca lo había contado eh, porque nada, realmente tengo que decir, no confío en las instituciones, que pensaba yo si denuncio esto que me van a poner a un policía que no confío, ¿verdad? No, realmente no encontraba mucha salida en mi situación, entonces es por eso que decidí guardármelo, ¿verdad? Pero a mí en ese contexto me envían un mensaje dentro de mi edificio, ¿verdad? Con una foto que se da dentro de mi edificio, ¿verdad? Piso más arriba. Yo en el estacionamiento saliendo de mi auto y mandándome la foto diciéndome, te estamos observando. La única respuesta mía fue la de los signos de interrogación. Nunca más supe nada de ese número, nunca más me contactaron ni nada. Pero eh, ese tipo de mensajes sumado a lo que ocurría en el Congreso Nacional, donde se hablaba de las expulsiones, donde efectivamente se daba la expulsión de Katia. O sea, todo en ese contexto no llevaba al mismo punto. Acá, evidentemente, el poder está intentando protegerse y utilizar estos mecanismos bajos para tratar de taparnos la boca, ¿verdad? Claro que sí, diputado. Bueno, esta denuncia justamente suma un elemento oscuro más a todo lo que envuelve. Hay que admitirlo, no se trata solamente del juicio, como usted dice, también el manejo a nivel legislativo. Pero bueno, nosotros, doctor, nos quedamos sin tiempo. Diputado, digo bien, le agradecemos muchísimo su tiempo. A las órdenes y bueno, ojalá que realmente esta causa llegue a buen puerto y vuelvo a repetir, yo no lo conozco a David Rivas, esto no es contra Hernán Rivas. Yo lo único que quiero es que se desmonte este esquema que naturalizamos durante años, hay que decirlo, que es un esquema que escupe títulos falsos. Así es. Bueno, nosotros lo despedimos y le deseamos que tenga buena Gracias. tarde. Igualmente.